Únete a la OCE y contribuye activamente en la materialización de este derecho fundamental de nuestro país. Afiliarte es fácil y sencillo. Visita nuestra página web www.oceinfo.org.co. Únete a la OCE y fortalece la enfermería en Colombia. Te esperamos. Bienvenidos todos a este evento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Diana Quintero, soy asesora de educación profesional de Combatec Colombia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor José Luis Lázaro Martínez, quien compartirá su conocimiento y nos llevará a través de la guía de tratamiento del pie diabético que se encuentra dentro del marco de la estrategia de cicatrización proactiva de las heridas que hemos hablado anteriormente. El profesor José Luis Lázaro Martínez es doctor en medicina podiátrica de la Universidad Complutense de Madrid, realizando su tesis doctoral en biomecánica del pie diabético. Es experto también en cirugía podiátrica del New York College of Podiatric Medicine, es máster en investigación de salud por la Universidad Complutense de Madrid y también es director del grupo de investigación de pie diabético en la Universidad Complutense y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario San Carlos en España. Doctor Lázaro, muchas gracias por unirse a nosotros en este evento académico. Estamos muy ansiosos por aprender de su experiencia. Recuerden todos dejar sus preguntas y comentarios en la casilla de comentarios, las cuales vamos a resolver posteriormente con ayuda del doctor. Muchas gracias a todos. Doctor, el escenario es suyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana, y muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, gracias por la presentación. Es para mí un placer poder estar aquí con todos ustedes para hablarles de la estrategia de higiene de la herida aplicada en el pie diabético. Y para ello, bueno, pues voy a comenzar mi presentación. Muy bien, pues espero que la puedan ver. Perfecto. Y vamos a hablar, pues como les comentaba anteriormente, de higiene de la herida en pie diabético. Bueno, en primer lugar, seguramente todos ustedes saben de dónde viene este, por decirlo de alguna manera, tendencia, protocolo, consenso, se puede llamar de distintas maneras, acerca del concepto de higiene de la herida, que, bueno, pues lleva ya aproximadamente 5 años desde su lanzamiento, originariamente con una primera publicación, un documento de consenso en el cual se definió los distintos pasos que componían la estrategia de higiene de la herida, y posteriormente con un segundo consenso en el cual se incluía dentro de lo que es higiene de la herida una estrategia de cicatrización proactiva, sobre todo englobándolo en el contexto de evaluación, tratamiento y monitorización del paciente para cerrar el círculo de manejo de estos pacientes. Dicho esto, cuando estos documentos se lanzaron, pues se planteó la pregunta de cuál podía ser el siguiente paso. Y evidentemente, pues yo tuve la oportunidad de asesorar y trabajar con ciertos responsables de Combatec a nivel internacional, donde me parecía importante que se pudiese aterrizar en determinadas etiologías específicas. Y evidentemente, una de las cuales yo me dedico porque soy experto en este tipo de pacientes son las úlceras de pie diabético. Y evidentemente, ¿por qué? Bueno, pues porque los matices y las particularidades de las heridas crónicas y sus distintas etiologías no son iguales, y entendía que cada una de ellas necesitaba un abordaje específico. Pero dentro de lo que es la higiene de la herida en el paciente con una úlcera de pie diabético, evidentemente estos pacientes también necesitan un abordaje diferente dependiendo de su etiología y sus complicaciones, porque no se pueden abordar los pacientes que tienen ahora mismo en pantalla de la misma manera. Así es como desarrollamos la Guía Nacional de Higiene de la Herida en Tratamiento Proactivo de Pie Diabético. Fue un documento de consenso en el cual participaron profesionales que abordan esta patología desde el punto de vista multidisciplinar, entre ellos cirujanos vasculares, enfermería y médicos podiatras, centrándonos en los principales actores que van a manejar estos pacientes de cara a desarrollar la guía. Y esta guía se desarrollaba pues dentro de ese concepto de tratamiento proactivo de higiene de la herida y en concreto del pie diabético, y dividiéndose en tres partes fundamentales. Una parte de evaluación,
una parte de gestión del paciente y la herida y la última parte de monitorización del paciente y de la herida. Vamos a desarrollar en este webinar esta guía donde vamos a dar detalle de cada uno de estos aspectos y al finalizar el mismo espero que todo el mundo tenga más o menos claro cuál es el abordaje correcto del paciente con una úlcera de pie diabético en base a este tratamiento proactivo a través de higiene de la herida. Bueno, en primer lugar, muy importante el concepto de evaluación. En cualquier herida de cualquier etiología, evaluar el contexto del paciente es importante, pero no debemos olvidar que la úlcera de pie diabético, esta úlcera se provoca a consecuencia de una complicación de una enfermedad sistémica que es la diabetes. Y es por lo tanto entra en un contexto de un paciente que tiene una enfermedad crónica, tiene probablemente comorbilidades asociadas y su evaluación es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los aspectos que giran en torno a la diabetes y sus comorbilidades tienen también un efecto sobre la cicatrización de la herida, ya sea su control metabólico, el estado cardiovascular del paciente, por supuesto la función renal o incluso también la salud mental de nuestros pacientes, porque se sabe que estos pacientes pueden sufrir a veces de eventos de depresión que pueden influir al pronóstico del paciente. Por lo tanto, debemos evaluar al paciente en un primer momento, posteriormente debemos evaluar la herida. Las recomendaciones de esta guía están basadas en el documento de consenso del International Working Group Diabetic Foot, que es el grupo de trabajo internacional de pie diabético, por lo tanto, basados en la evidencia, donde se recomienda utilizar la escala SIMBAD y posteriormente, importante cuando evaluemos la herida, el establecimiento de un pronóstico, criterio de derivación y viabilidad de la cicatrización. Vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos para que queden asentados con mayor claridad. Como les decía anteriormente, después de que hayamos hecho una evaluación holística del paciente, del contexto de su diabetes y sus comorbilidades, es importante evaluar la herida. Las recomendaciones de las guías de consenso internacional recomiendan utilizar la escala SIMBAD. La escala SIMBAD viene de un acrónimo en inglés donde se hace referencia a la localización, la isquemia, la neuropatía, la infección, el área y la profundidad. Y como ven en la pantalla, dependiendo de distintos ítems, le da un puntaje entre 0 y 1, de tal manera que una vez que hayamos hecho la evaluación del paciente podríamos tener una evaluación de 0 a 7. Esto significaría que una herida muy grave sería máximo 7 y una herida menos grave sería como mínimo un punto, porque evidentemente algunos de los puntos tendrían que estar valorados. La escala SIMBAD es la única escala que está validada desde el punto de vista de las clasificaciones de las úlceras de pie diabético y la validación es de cara pronóstico. En este sentido, se conoce o se estima que un paciente que tiene una úlcera con una escala SIMBAD superior a 3 es un paciente que tiene peor pronóstico y, por lo tanto, riesgo de amputación y de mortalidad. Sin embargo, probablemente uno de los problemas de la escala SIMBAD es que no nos permite un número por sí solo entender cuál es la principal complicación que el paciente tiene la úlcera de pie diabético, por lo que se recomienda siempre al número de la escala, es decir, SIMBAD 2 o SIMBAD 3, añadir la complicación más importante en relación a la isquemia o la infección. Es decir SIMBAD 3 isquémica o SIMBAD 3 infección. Esta es un poco la recomendación que tenemos incluidas en las guías. Pero, sin embargo, lo más importante de esa evaluación no solamente clasificar es un nomenclator, una lengua, un lenguaje, un idioma que nosotros integramos en el manejo de los pacientes, pero que realmente nos habla del pronóstico, qué pronóstico tienen estos pacientes hasta cicatrización. Pero es muy importante en esa evaluación descartar si el paciente tiene isquemia y descartar si la úlcera está infectada. Por lo tanto, los principales factores antes de tratar una úlcera de pie diabético es descartar la isquemia en primer lugar, porque la isquemia es el primer factor pronóstico, y descartar la infección en segundo lugar. ¿Cómo vamos a descartar la isquemia en una úlcera de pie diabético, en un paciente diabético con una úlcera? Pues lo primero que tenemos que hacer en todos nuestros pacientes es la palpación de pulsos distales. Sabemos que en el pie hay dos pulsos, tibial posterior y pedio, y tendremos que intentar palpar esos pulsos para ver si el paciente tiene los pulsos presentes o los pulsos ausentes. Si el paciente tiene ausencia de pulsos distales, consideraremos que el paciente es isquémico, lo cual ya es considerado un criterio de derivación para ser valorado por cirugía vascular. En muchas ocasiones, muchas personas utilizan el índice tobillo-brazo para establecer el valor o el nivel de severidad de la isquemia de estos pacientes. Sin embargo, es importante recordar que el índice tobillo-brazo tiene una validación disminuida en las personas con diabetes, debido a que la diabetes provoca calcificación arterial y
eleva de una forma falseada los valores del índice tobillo-brazo de tal manera que podíamos encontrar pacientes con un índice tobillo-brazo normal o superior a normal con calcificación cuando realmente el paciente tiene estenosis. Para que se hagan una idea, en este estudio que publicamos ya hace aproximadamente 10 años, demostramos que un ITB normal en el 50% de los casos en una persona con diabetes, el 50% de los pacientes tienen isquemia, pero también el 50% de los pacientes con calcificación arterial tienen isquemia. Esto significa que el ITB por sí solo es lanzar una moneda al aire y por lo tanto no nos podría permitir establecer una buena evaluación del estado vascular del paciente. Las guías internacionales recomiendan, por lo tanto, hacer una evaluación combinada de la palpación de pulsos y utilizar el índice tobillo-brazo, pero siempre se recomienda que aparte de ese valor numérico de normalidad del índice tobillo-brazo, que es entre 0,9 y 1,3, utilizar también la exploración de las ondas Doppler para ver si las ondas son monofásicas, bifásicas o trifásicas. Si un paciente tiene pulsos presentes, un índice tobillo-brazo normal entre 0,9 y 1,3 y ondas bifásicas y trifásicas, se entiende que el paciente tiene un buen estado vascular, aunque ningún valor por sí solo excluye la isquemia. Y siempre el seguimiento y la monitorización del paciente tiene que estar presente para volver a reevaluar en el caso en el cual el paciente no tenga una buena respuesta al tratamiento. Uno de los test que también recomienda utilizar el International Working Group es el índice de dedo-brazo, sobre todo para establecer o para descortar el valor del estado vascular en pacientes con calcificación arterial. En definitiva, la combinación de varios test de evaluación vascular es la mejor manera de establecer un diagnóstico de la isquemia del paciente, siempre recordando que lo mandatorio, lo que más peso tiene, es la presencia o la ausencia de pulsos. La segunda complicación importante de diagnosticar es la infección. La infección es una de las complicaciones que se asocia con un aumento de riesgo de amputación y por lo tanto es muy importante que cualquier profesional sanitario que trate una úlcera epidiabético sea capaz de descartar la infección. El diagnóstico de la infección de epidiabético es un diagnóstico clínico. Eso significa que lo hace la persona, el profesional que atiende al paciente. No se realiza con pruebas complementarias, ni con cultivos, ni con una analítica sanguínea, sino que el diagnóstico lo hace la persona en sí misma mediante la recogida de signos clínicos inflamatorios. De tal forma que cuando el paciente presenta una úlcera en el cual existe al menos dos de los signos inflamatorios clásicos entre eritema, calor, dolor o sensibilidad aumentada, induración o bien secreción purulenta, se entiende que el paciente tiene una úlcera infectada y por lo tanto el paciente va a estar identificado como infección o como una úlcera epidiabético infectada. Muy importante, la toma de cultivos solamente debe realizarse una vez que el diagnóstico clínico se ha realizado y no al contrario. Esto significa que el cultivo por sí solo, sin la presencia de signos clínicos inflamatorios, no diagnostica la infección. Y lo que tendríamos que hacer es primero hacer la recogida de signos clínicos inflamatorios y después realizar la toma de cultivo. Si establecemos la toma de cultivo rutinaria como una estrategia para descartar la infección por sí sola sin la presencia de signos clínicos inflamatorios, corremos el riesgo de sobrediagnosticar a estos pacientes y por tanto sobremedicarlos, sobre todo haciendo un uso inadecuado de antibióticos. Por lo tanto, los cultivos solamente están indicados cuando hay signos clínicos inflamatorios de sospecha de infección y siempre tenemos que tener claro que hay que coger cultivos que tomen tejido del tejido infectado, si es tejido, si es hueso, hueso, y siempre haciendo una limpieza y un desvidamiento previo. Por lo tanto, importante no estandarizar o protocolizar el uso de antibióticos en los pacientes que tienen úlcera epidiabético como un estigma, como un estándar. Muchas veces los antibióticos se utilizan por el hecho de una creencia profiláctica, es decir, pensando que van a evitar que el paciente desarrolle una infección en la úlcera epidiabético. Pero el sobreuso o el mal uso de antibióticos lo único que produce es la aparición de bacterias resistentes que con el paso del tiempo pueden producir infecciones y que van a ser infecciones más severas, por lo tanto aumentaremos el riesgo de amputación y mortalidad en estos pacientes. En resumen, los antibióticos solamente deben ser prescritos después de un diagnóstico clínico de la infección y siempre cuando hay un aislamiento en la confirmación de cultivo seguida a esa confirmación diagnóstica que, repito, debe ser eminentemente clínica, es decir, una analítica, un cultivo, una radiografía no sustituye el diagnóstico clínico y no
justificaría la prescripción de antibioterapia. Un capítulo especial de las úlceras de pie diabético es la osteomelitis, la infección ósea, sobre todo cuando se presenta en infección que afecta solo al hueso, sin asociación de infecciones de partes blandas, y específicamente cuando está relacionada con úlceras fistulizadas de pequeño tamaño, sobre todo porque se tiende a una banalización del proceso, entendiendo que son úlceras pequeñas y a las cuales no se le presta la suficiente atención o no se le tratan con la suficiente urgencia. La evaluación de la osteomelitis o descartar la infección ósea en una úlcera diabético debe de ser, y nunca mejor dicho en este caso, una estrategia proactiva. Es decir, debemos de descartar que el paciente tiene úlcera de pie diabético anticipándonos a que esto suceda. Para el diagnóstico de la osteomelitis del pie diabético, las recomendaciones es combinar la prueba del Pro-21, una radiografía y realizar una analítica sanguínea al paciente con los marcadores inflamatorios clásicos, fundamentalmente velocidad de sedimentación globular y PCR. Por lo tanto, no se recomienda establecer pruebas de imagen como por ejemplo la resonancia magnética como primera línea de tratamiento, y esto lo que se ha definido es que probablemente lo que hace es retrasar el diagnóstico de la infección de estos pacientes y aumentar el riesgo de amputación. Muy importante, siempre que tengamos una úlcera de pie diabético, explorar la profundidad y descartar si esa úlcera penetra a hueso. Es decir, intentar descartar que si la úlcera contacta con el hueso, puesto que si la úlcera penetra al hueso, se puede haber producido una infección por contigüidad, se entiende que es un Pro-21 positivo y esto es una prueba importantísima a la hora de sospechar que haya osteomelitis. La recomendación es combinar siempre la prueba del Pro-21, que es introducir una pinza metálica estéril y roma a través de la úlcera para ver si se toca el hueso, y realizar una radiografía para descartar si aparecen cambios a nivel óseo en estas estructuras anatómicas, y en el caso de que haya afectación en la radiografía y se palpe el hueso a través de la úlcera, la confirmación diagnóstica de la osteomelitis es la misma que ofrece una resonancia magnética. Por lo tanto, estaríamos ante un paciente con osteomelitis en el cual es importante derivar a una unidad de atención especializada para evitar la amputación. Una vez que hemos diagnosticado la infección, es muy importante clasificar su severidad. La severidad de la infección permite identificar en qué entorno se va a tratar al paciente. Las infecciones moderadas y graves deben ser derivadas a unidades hospitalarias y solamente se podrían tratar en atención primaria las infecciones leves. La severidad de la infección del pie diabético se basa en tres aspectos: la profundidad, la celulitis perilesional y la presencia de signos sistémicos. De tal manera que tenemos infecciones leves, moderadas y graves. Las infecciones leves son cuando afectan a úlceras superficiales con una celulitis perilesional inferior a 2 centímetros. Las infecciones moderadas son cuando afectan a úlceras profundas o bien infecciones leves con una celulitis perilesional mayor a 2 centímetros. Y las infecciones graves son las infecciones moderadas que desarrollan signos sistémicos, de los cuales son la fiebre, leucocitosis, taquicardia y taquipnea. Muy importante clasificar la severidad de la infección, porque las infecciones moderadas son amenazantes de la extremidad y las infecciones graves son amenazantes de la vida. Y por lo tanto, en estas dos circunstancias siempre tendríamos que derivar al paciente a una unidad especializada de atención hospitalaria para reducir el riesgo de amputación. Por lo tanto, un concepto muy importante en la evaluación de la úlcera de pie diabético es evaluar qué úlcera se puede tratar en atención primaria y, por lo tanto, qué criterios están asociados a su derivación, y, en segundo lugar, evaluar la viabilidad de la cicatrización. Vamos a hablar de qué úlceras se pueden tratar en atención primaria, y en principio serían úlceras no complicadas. Sabemos que antes decíamos que había distintos tipos de clasificaciones. Para simplificar este lenguaje, hemos planteado hacer una clasificación de la úlcera entre úlcera no complicada y úlcera complicada. Una úlcera no complicada es aquella que es superficial, que no está infectada, en un paciente con buen estado vascular, fácil de descargar, porque no está asociada a grandes deformidades o es un pie que no es un pie flexible. Estas úlceras no complicadas son las úlceras que se podrían tratar en atención primaria. Las úlceras complicadas, que son por contrario úlceras profundas que afectan a hueso, músculo, tendón o articulación, en pacientes isquémicos, que están infectadas, afectando a infección de partes blandas o infección ósea,
o pacientes que tienen comorbilidad, fundamentalmente antecedentes cardiovasculares o insuficiencia renal, son úlceras que necesitan una derivación y por lo tanto tratarse en unidades especializadas a nivel hospitalario. Muy importante, por lo tanto, saber que el paciente que estamos manejando no tiene una complicación que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad y que puede, lógicamente, producir una amputación. Si debemos derivar a estos pacientes, es importante establecer una vía de derivación ágil para que estos pacientes sean vistos después de los primeros 4 días en los cuales se haya identificado una complicación, fundamentalmente cuando estamos hablando de infección o de isquemia. Otro aspecto importante es determinar la viabilidad de la cicatrización. Sería conocer cuándo una úlcera es cicatrizable y en este sentido, en el contexto de una úlcera de pie diabético, cuándo una úlcera de pie diabético merece una estrategia de cicatrización o bien determinar si el paciente, por contrario, tiene que recibir unos cuidados paliativos o tiene que recibir unos cuidados de espera o de estancamiento hasta recibir otra tratamiento posterior, como puede ser una cirugía o una revascularización. Son úlceras con pobre viabilidad de cicatrización y por tanto con mal pronóstico. Aquellos pacientes que tienen isquemia moderada o isquemia crítica no revascularizada, aquellos pacientes que tienen osteomelitis no tratada, aquellos pacientes con grandes deformidades como el pie de Charcot o prominencias óseas en los cuales haya una gran dificultad para realizar tratamientos de descarga, o pacientes que tienen baja adherencia a los tratamientos de descarga, especialmente cuando a estos pacientes se les aplica botas o dispositivos de descarga que los pacientes se pueden retirar. En estos casos tenemos que identificar que la respuesta al tratamiento puede ser baja, reducida y tendríamos que reevaluar al paciente y considerar la necesidad de derivarlo a unidades especializadas para que se haga una intervención dirigida a algunos de los aspectos que se han descrito como influyentes en el pronóstico de la cicatrización. Cuando hablamos después de la evaluación, de la gestión del paciente y la herida, tenemos que dejar clara cuál es el estándar de tratamiento de la úlcera de pie diabético. Y esto se sustenta en 5 pilares. 5 pilares que son fundamentales. Y cuando dejamos de atender uno de ellos, probablemente el pronóstico del paciente no va a ser adecuado o podemos tener complicaciones. Por eso se entiende que el abordaje de la úlcera de pie diabético es multidisciplinar, porque un solo profesional no puede dar solución a todos los pilares que estamos hablando, a todas las complicaciones que estamos describiendo. Y por lo tanto tendremos que hacer un abordaje multidisciplinar de distintas especialidades médicas, profesiones sanitarias, para hacer un correcto manejo del estándar de tratamiento. El estándar de tratamiento de la úlcera de pie diabético se basa en el control de la diabetes y sus comorbilidades, en el tratamiento de la infección cuando ésta se presenta, en la revascularización del paciente isquémico, en la descarga de la úlcera de pie diabético y, por último, el manejo local de la úlcera. En algunas ocasiones solo nos centramos en el manejo local, pero es importante recordar que sin los demás, sin atender el resto de pilares básicos del estándar de tratamiento, el pronóstico del paciente va a ser reservado y probablemente la respuesta al tratamiento local va a ser, lógicamente, bastante tímida y reducida. Muy importante, por lo tanto, que entendamos cuáles son los principios fundamentales del tratamiento local de la úlcera de pie diabético y que están muy relacionados con el consenso de higiene de la herida, porque uno de los principios básicos es el desbridamiento. Evidentemente, desbridar y descargar es el estándar de tratamiento de la úlcera de pie diabético. Un paciente con una úlcera de pie diabético no correctamente desbridado o no correctamente descargado es un paciente con mal pronóstico, independientemente del tratamiento local que utilicemos. Por lo tanto, lo primero que debemos asegurarnos es que el paciente recibe una descarga adecuada y un desbridamiento regular para que este paciente pueda progresar. Y esto está incluido, lógicamente, dentro del consenso de higiene de la herida. La descarga de la úlcera de pie diabético debe de elegirse dependiendo de 3 factores: localización, estado vascular o o presencia de infección. Dependiendo de la combinación de estos factores, las guías internacionales recomiendan utilizar distintos dispositivos.
No es ahora el momento de describirlos cada uno de ellos porque no tenemos tiempo, pero aquellos que estén interesados pueden descargarse a través de este QR las guías de descarga de las úlceras de pie diabético traducidas al español, donde se desarrolla este flowchart que yo les comento, en el cual se habla de cómo elegir ese dispositivo de descarga en base a la localización, la presencia de infección o la presencia de isquemia. Importante el mecanismo de descarga. Pero tan importante como la descarga está esa gestión de la úlcera epidiabético por tipo de tejido en base a la higiene de la herida. Y aquí es donde hemos hecho una descripción detallada y minuciosa de los distintos tipos de tejido que nos podemos encontrar en la úlcera de pie diabético y cómo ese abordaje de higiene de la herida puede aplicarse dependiendo de los distintos factores que aparecen en la úlcera de pie diabético. Recordemos que nos podemos encontrar fundamentalmente 4 tipos de tejidos: el tejido necrótico, el tejido esfacelado, el tejido de granulación friable, el tejido de granulación SAN y por último estaría el tejido de epitelización. Vamos a hacer un recorrido de cada uno de ellos para saber cómo vamos a tener que abordar este tipo de tejido. El primero de ellos es el tejido necrótico. Y lo primero que tenemos que tener en la cabeza es determinar si esa necrosis, esa escara necrótica que aparece en la herida, es de origen infeccioso o de origen vascular, puesto que son las dos causas que pueden producir ese tejido necrótico. Si la necrosis es de origen infeccioso, es muy importante derivar al paciente de forma urgente al hospital. Son pacientes que deben de ir a la puerta de emergencias, a la urgencia del hospital, para ser atendidos por una unidad de pie diabético, un equipo multidisciplinar especializado, ya que la infección de partes blandas está asociada a altas tasas de amputación y de mortalidad. Estamos ante lo que se considera un ataque de pie diabético y donde el axioma tiempo es tejido es fundamental. Cuanto más tiempo tardemos en derivar a este paciente, más tejido va a perder. Por lo tanto, especial atención en las úlceras de pie diabético que presentan tejido necrótico de origen infeccioso. Si la etiología del tejido necrótico es isquémico, la estrategia es diferente. Y es diferente evidentemente porque lo que tendremos que pensar es, en primer lugar, plantear una derivación a cirugía vascular para establecer cuál es la posibilidad de revascularización del paciente y, entre tanto, hacer un tratamiento o un manejo de esa escara necrótica. ¿Cómo se debe realizar la limpieza de un tejido necrótico de etiología isquémica? En primer lugar, hay que hacer, recuerden, la limpieza de la úlcera y de toda la piel perilesional hasta donde se extienda el vendaje con una solución jabonosa y con aclarado con suero fisiológico. Hay que secar de forma exhaustiva el pie, fundamentalmente incidiendo en pliegues en zonas interdigitales, y lo que tenemos que hacer es una limpieza selectiva con una gasa de la placa necrótica con un antiséptico con efecto astringente, con el fin de reducir la carga bacteriana. Esta limpieza, una escara necrótica con la etiología isquémica, tendría un enfoque eminentemente paliativo o de espera a que el paciente recibiese una revascularización y por lo tanto estaría dirigida a que no se extendiese o a que no se infectara. Por otro lado, el desbridamiento de esa escara solamente puede realizarse si hemos tenido una conciliación o una autorización de cirugía vascular. Es muy importante hablar con el cirujano vascular para que nos informe de cuál es el estado vascular del paciente, las posibilidades de revascularización y la necesidad o no de retirar la escara necrótica. Muy importante recordar, no siempre es necesario resecar esa escara necrótica, aunque el paciente esté correctamente revascularizado y sobre todo cuando la retirada de la escara necrótica puede exponer estructuras subyacentes y por lo tanto producir una complicación como puede ser una infección de partes blandas o una infección ósea, una osteomelitis. Muy importante ser prudentes, conocer perfectamente el estado vascular del paciente y planificar un desbridamiento adecuado de esa escara para evitar complicaciones. Mientras no se retira esa escara, la estrategia es paliativa, como veíamos anteriormente, estabilizar la placa necrótica, controlar su evolución y establecer un protocolo de cura seca, hasta decidir cuál es el planteamiento que vamos a hacer a posteriori. Si el paciente tiene una isquemia no revascularizable,
no es posible desbridar. Evidentemente, estos pacientes solamente tendremos que tratarlos desde el punto de vista paliativo. Tratar a este paciente simplemente con cura seca, con curas con povidona iodada, con el objetivo de producir un efecto de estancamiento de esas caras. No aplicar gasas mojadas o empapadas en povidona iodada para evitar un efecto de acartonamiento y por lo tanto de fricción. Y hacer un vendaje suave con protección interdigital y una descarga adecuada. Insisto que si el paciente no puede ser revascularizado, esta cura solamente es paliativa hasta decidir finalmente cuál va a ser la estrategia del paciente o si finalmente el paciente tiene que someterse a una amputación, que el miembro o la extremidad llega en las mejores condiciones posibles. Segundo tipo de tejido que nos vamos a encontrar en una úlcera epidiabética es el tejido esfacelado. Es muy importante, antes de plantearse cómo limpiar o cómo desvidar un tejido esfacelado, siempre saber o conocer que realmente es un esfacelo. A veces determinadas estructuras, por coloración y consistencia, son similares al esfacelo cuando realmente es estructura tendinosa o se trata de un hueso o se trata de una cápsula articular. Por lo tanto, muy importante. Cuando tenemos úlceras que presentan tejido esfacelado, es Aló. valorar la úlcera adecuadamente, valorar la profundidad Y mediante novedades. esa pinza Roma y estéril para ver si el hueso está expuesto y siempre Pero conocer ¿y si hay a quién me va a venir exposición a de ver? trayectos profundos o tejidos Ya, conté profundos que todo pueden listo, estar ya. conectados. Ahí me avisa. Muy importante el concepto de que una úlcera epidiabético con Se un alegra mucho, tejido no vale. esfacelado es una úlcera de profundidad variable y en la cual no podemos saber cuánto de profunda es hasta que no la exploremos o hasta que realmente no seamos capaces de retirar ese tejido esfacelado. ¿Cómo debemos de hacer la limpieza cuando tenemos una úlcera de pie diabético con tejido esfacelado? Aquí sí es donde se aplica plenamente el principio de higiene de la herida mediante una limpieza vigorosa del lecho que incluya el cepillado con la fuerza suficiente que el paciente nos pueda soportar, en la cual tenemos que utilizar soluciones limpiadoras. En este caso, fundamentalmente se recomienda la polisamida betaína por el efecto surfactante que tiene. También podemos utilizar soluciones de ácido hipocloroso, pero cuando tenemos una gran tejido esfacelado en el cual se sospecha que puede haber una implantación importante de carga bacteriana en forma de biopelícula, se recomienda utilizar a esa limpieza, utilizar fomentos de soluciones surfactantes, como por ejemplo soluciones que combinan poliesamida betaína, de aplicaciones entre 5 y 15 minutos para favorecer el arrancamiento y el desprendimiento de esa carga bacteriana adherida a ese tejido no viable. Posteriormente tendremos que hacer un desvidamiento. El desvidamiento debe ser preferentemente cortante. La única contraindicación del desvidamiento cortante sería en pacientes con isquemia, con un estado vascular que no lo permita. Recordemos que en el consenso de higiene de la herida se nos recuerda que para que el desvidamiento sea eficiente o eficaz es importante generar un pequeño sangrado en el fondo de la herida, siempre comenzar desde los bordes al centro, intentando ser prudente, no intentando profundizar en exceso, sobre todo cuando los desvidamientos se hacen en atención primaria, y siempre intentar extender este desbridamiento a los bordes de la herida para hacer ese paso también de reacondicionamiento de bordes, sobre todo cuando los pacientes tienen hiperkeratosis o callosidades. La mayor parte de nuestros pacientes con diabetes están como mínimo antiagregados, pero pueden estar también, además de antiagregados, anticoagulados, y tendremos que ser prudentes en ese desvidamiento, sobre todo por el hecho de querer buscar una zona sangrante. Si es así, tendremos que tener las medidas adecuadas para evitar que el paciente siga sangrando y podamos tener una complicación asociada a este procedimiento. Muy importante el acondicionamiento de bordes, donde en la úlcera epidiabético tiene especial importancia, sobre todo porque estos bordes, cuando los pacientes no tienen una descarga adecuada, tienden a engrosarse, tienden a encallecerse y es muy importante extender ese desvidamiento a esos bordes de la herida para que esos bordes estén alineados a plano con el lecho y se permita la cicatrización. Por lo tanto, en el contexto de higiene de la herida, en el pie diabético el acondicionamiento de bordes es, si cabe, más importante que el desvidamiento del lecho, del tejido del lecho, puesto que la cicatrización es centrípeta, va a ir de los bordes a la periferia y tener unos bordes engrosados, acantonados, fibróticos o hiperkeratósicos es incompatible con un procedimiento de cicatrización
y siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante extender ese desvidamiento a esos bordes de la herida mediante ese procedimiento de acondicionamiento de bordes. Bien, respecto al tratamiento en tejido esfacelado, aquí es donde en esos lechos sucios se recomienda utilizar apósitos antimicrobianos en una temporalidad de 2 semanas y monitorizarlo para que sea esas 2 semanas decidir si se extiende el tratamiento o si realmente se tiene que cambiar ya a un apósito neutro. Muy importante entender que los apósitos antimicrobianos no tratan el biofilm y solo están indicados en el contexto del control de la carga bacteriana, es decir, van a ayudarnos a la reformación del biofilm, pero el biofilm se trata fundamentalmente con la utilización de sustancias o soluciones limpiadoras y el desvidamiento regular. Y también importante elegir apósitos que nos ayuden no solamente con el efecto antimicrobiano, sino también con la gestión del exudado para evitar dañar la piel perilesional y reducir la carga bacteriana. Muy importante entender que las úlceras de pie diabético no son planas, por lo tanto la selección de apósitos debe ser siempre enfocadas a apósitos que sean conformables, que se puedan adaptar a la superficie de la úlcera. Y por eso siempre una especial llamada para los apósitos planos que están pensados en úlceras venosas y siempre intentar pensar en apósitos que se pueden introducir dentro de la herida y que acaban conformándose, acaban adaptándose a la superficie del apósito. Es muy importante tener estos aspectos claros. Importante recordar que el hecho del uso de apósitos antimicrobianos está recibiendo en los últimos años una cierta persecución o controversias acerca de su utilidad, dudas sobre su posología, sobre su eficacia, etcétera, e incluso las guías no recomiendan usar apósitos antimicrobianos en úlceras de pie diabético, pero muy importante, no lo recomiendan usar para la cicatrización de las úlceras de pie diabético. Esa es la recomendación. Por lo tanto, el uso de apósitos antimicrobianos debe de estar dirigido fundamentalmente con el objetivo de reducir la carga bacteriana e impedir la reformación del biofilm. Pero es importante saber que no tratan infecciones, las infecciones solamente se trata con antibióticos, no aceleran la cicatrización de la herida, la mejoría clínica se produce por la aplicación sistemática del proceso de higiene de la herida, que produce una reducción de la carga bacteriana, pero no por el hecho en sí de aplicar un apósito, y hasta el momento no han demostrado que prevengan la infección, es decir, no previenen que la herida se infecte. Por lo tanto, el apósito antimicrobiano tiene un efecto fundamentalmente de reducción de carga bacteriana, de impedir que el biofilm se vuelva a formar, pero no de prevenir la infección y no se debe de utilizar con un efecto profiláctico. Pasamos ahora a ver cómo se tratan los pacientes que tienen úlceras de pie diabético con tejido de granulación friable. Importante este capítulo, porque muchas veces este tipo de tejido se confunde con un tejido de granulación y es importante destacar que un tejido de granulación friable o un tejido de granulación no sano es un tejido no viable, igual que lo es una escara necrótica, un tejido esfacelado. En estos casos, la mayor parte de las ocasiones, estos tejidos se forman por una presencia de biofilm o por tejidos infectados subyacentes, muy común en osteomielitis, donde se forma un tejido de granulación o un tejido de hipergranulación de cobertura, y también muy común en cuando tenemos un paciente con afectación vascular subyacente que produce estancamiento de la úlcera y, por lo tanto, un deterioro progresivo del lecho. Importante aquí la prueba del Provintubón, sobre todo por la alta prevalencia de asociación de un tejido de granulación friable o tejido de granulación no sano, son dos términos que van a encontrar de la misma forma, de esta asociación como cobertura de trayectos fistulosos que conectan el hueso. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza cuando tengamos un tejido de granulación friable? Igual que en el tejido esfacelado. Limpieza vigorosa con el lecho de la herida mediante un cepillado, utilizar soluciones de efecto antimicrobiano y también la recomendación de utilizar soluciones surfactantes. El desvidamiento hay que hacerlo con prudencia porque se trata de un tejido muy vascularizado. Se recomienda, por lo tanto, hacer un desvidamiento por arrastre mediante una pinza, una bisturí, una cureta, como si fuese una especie de afeitado de la parte más superficial del tejido, y siempre controlar ese sangrado activo con una compresión mantenida entre 5 y 10 minutos.
no estar constantemente levantando esa compresión para ver si el paciente sigue sangrando, porque restableceríamos otra vez esa hemorragia que necesitaría otros 5, otros 10 minutos adicionales hasta que el paciente terminara de sangrar. Muy importante, por lo tanto, hacer ese desviamiento en esos pacientes, como he dicho, con una cureta, con una pinza, con un bisturí, hasta que el paciente sangre con ese desbridamiento de la superficie, de la parte más superficial del paciente, hasta conseguir ese leve sangrado del fondo de la herida que nos aseguraría que el paciente está correctamente desbridado. Muy importante es que en el caso de que tratemos a un paciente con tejido de granulación friable y el paciente esté anticoagulado o antiagregado, lo digamos que se espere en la sala de espera 10-15 minutos para monitorizar su sangrado, y siempre que hagamos ese desbridamiento probablemente citarle en una frecuencia más corta a las 24-48 horas para evaluar el sangrado que ha tenido a posteriori y evidentemente evitar que haya un sangrado, una hemorragia en domicilio. Siempre también recordar que el tejido de granulación friable a veces se asocia con presencia de hiperkeratosis, y en estos casos es un indicio claro de que existe un mal uso de un dispositivo de descarga y, por lo tanto, como decíamos anteriormente, muy importante que se realice el desbridamiento de los bordes de la herida, el reacondicionamiento de bordes de la herida, en el cual se hace ese desbridamiento de ese tejido hiperkeratósico o de esa callosidad. ¿Cómo se trata? Pues el tratamiento es muy similar que en el caso de los pacientes con presencia de Sphacelo. Hay que utilizar apósitos antimicrobianos, recuerde la temporalidad de 2 semanas, monitorizar las 2 semanas para establecer si es necesario continuar o cambiar a un apósito neutro, asociar ese apósito antimicrobiano a un apósito de gestión de sudado y, en el caso en los que se necesite, aplicar apósitos o productos barrera o emolientes en la piel perilesional para evitar la maceración de esta zona, porque estos pacientes pueden someterse o pueden tener sangrados que pueden hacer una maceración más llamativa de la piel perilesional. Luego tenemos el tejido de granulación sano. En el tejido de granulación sano probablemente es donde ya la estrategia de la herida no va a tener que centrarse en una limpieza vigorosa o en una utilización de sustancias o soluciones limpiadoras o un desbridamiento agresivo, sino que la limpieza aquí va a ser con una presión moderada que permita eliminar los residuos superficial pero no dañar el lecho, y podemos hacer una limpieza así exhaustiva de toda la zona que está vendada alrededor de la herida con una solución jabonosa y un aclarado de suero fisiológico. En ese tejido de granulación friable, el desbridamiento debe ser suave, preferiblemente con compresas o con gasas o con toallitas suaves estériles para eliminar los residuos que a veces dejan los apósitos o el propio sudado. Importante ver si hay que acondicionar los bordes y valorar el uso de productos barrera en el caso de que exista una potencial maceración de la piel perilesional. Por último, en estos casos sí que no estaría recomendado el uso de apósitos antimicrobianos, sino que podríamos o tendríamos que utilizar apósitos para la gestión de sudado que permitan espaciar las curas en base a la producción exudativa que el paciente tenga. Y por último tendríamos el tejido epitelial. Recuerden que para considerar que una úlcera epidiabética está cicatrizada debe de mantenerse cerrada 2 semanas después de que veamos que la úlcera está cerrada, es muy importante. Por eso en esas 2 semanas hay que extender la monitorización del paciente como si la úlcera siguiera abierta. Y aquí es muy importante la estrategia de evitar la reulceración. Saben que estos pacientes con úlcera epidiabética se exponen a eventos de reulceración muy frecuentes. Por lo tanto, es muy importante esas visitas de seguimiento, valorar la aparición de hiperkeratosis o callosidades, valorar la transición de descargas temporales a descargas definitivas y adoptar las medidas necesarias para evitar que el paciente se reulcere, puesto que la reulceración es muy alta en estos pacientes y llega incluso al 50% a los 3 primeros meses después de la cicatrización de la herida. Muy importante, un paciente con una úlcera epidiabética cicatrizada debe de llevar un tratamiento ortopédico posterior que consiste en una plantilla adaptada, es decir, una plantilla adaptada al molde del paciente, y la selección de un calzado terapéutico que evite que el paciente se reulcere. Este pack de tratamiento es indivisible y siempre esa plantilla más un zapato adecuado son fundamentales para evitar que el paciente se reulcere.
En ese proceso de monitorización que hacemos con el paciente, no solamente lo vamos a establecer cuando el paciente ha cicatrizado, sino que es muy importante que esa monitorización se establezca durante el proceso de curación de la herida. ¿Por qué? Porque muchas veces los tratamientos de la herida, el manejo de la úlcera de cualquier etiología, en este caso la úlcera diabético, esa monitorización se excluye o se olvida porque se establece un procedimiento robótico de atención de estos pacientes. Es decir, no se establece un procedimiento de evaluación continua y tenemos que establecer una monitorización del paciente con una frecuencia que aproximadamente sea entre 2 y 4 semanas. Si en la herida hay un estancamiento, siempre es importante reevaluar. ¿Y reevaluar el qué? Si hay una infección subclínica, si el paciente tiene una isquemia que no hayamos diagnosticado o si han empeorado los eventos de infección o de isquemia o el estado vascular del paciente. También muy importante reevaluar la descarga, si es la adecuada, si se necesita una descarga más agresiva y el grado del cumplimiento del paciente. Pero sobre todo la monitorización debe de intentar identificar de forma urgente o rápida o ágil complicaciones relacionadas con la isquemia y con la infección. Las infecciones leves, importante siempre hacer una estrategia proactiva de desviamiento, limpieza, utilización de soluciones limpiadoras y apósitos antimicrobianos. En las infecciones moderadas y graves, siempre derivar a equipos especializados, especialmente infecciones graves, que los pacientes deben de ir a la puerta de urgencias del hospital porque estas infecciones amenazan la vida de nuestro paciente. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tenemos de esta guía? Bueno, pues, como han visto, primero la primera guía a nivel nacional, pero podría decir internacional. No conozco ni entiendo, no sé si en Colombia tienen una guía específica para manejar desde el punto de vista local la úlcera epidemiológica. ¿No te tomaron la presión? Haciendo una explicación detallada de cada uno de los tejidos del paciente. Sí, no dormiste mal. Eso. La guía en su profundidad hace esa descripción detallada. Por tanto, es una guía muy práctica que orienta al profesional paso a paso los distintos escenarios posibles en la úlcera epidemiológica. No es por presión. Y además no tomas que te ponga incluye un abordaje integral, no solamente basándose en las características del lecho o de la úlcera, sino basándose en un manejo integral y en lo que es el estándar de tratamiento de la úlcera de pie diabético. Muy importante es que aportar las claves, los aspectos claves sobre el diagnóstico precoz de las complicaciones, fundamentalmente la infección y la isquemia, y cómo evitar la derivación tardía. Y luego está realizada por expertos, y eso yo creo que cuando una persona que trata pacientes con úlcera de pie diabético lo ve, lo intuye, porque es capaz de identificar que es el mismo lenguaje, que son los mismos pacientes y que son las mismas complicaciones, porque casi siempre estos pacientes se comportan de la misma manera y se reproducen los distintos escenarios. Uno, cuando lee la guía, se da cuenta de que esta guía está realizada por expertos que tienen una experiencia clínica importante. Por último, los autores de la guía son autores que son actores claves en el equipo multidisciplinar. Podiatra, podólogo, enfermera y cirujano vascular son las principales especialidades o profesiones sanitarias que tienen que atender a estos pacientes y que pueden resolver el 90% de las complicaciones que estos pacientes pueden sufrir en el transcurso de su enfermedad o a lo largo del proceso de cicatrización de la úlcera de pie diabético. Por mi parte, nada más. Espero que les haya parecido útil y les haya gustado esta presentación de la guía de tratamiento proactivo de la úlcera de pie diabético y que sobre todo les sirva muchísimo para su día a día, para tratar a sus pacientes de mejor manera y esto, por ende, haga que se reduzcan el número de amputaciones y consigamos una mejora en la calidad de vida en los pacientes con úlcera de pie diabético. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Lázaro por esta excelente presentación. El contenido realmente fue un contenido muy claro, es relevante, es enriquecedor. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Definitivamente adoptar esta metodología y que se pueda hacer de una manera sistemática y repetida de los profesionales para con los pacientes, para mejorar su calidad de vida. Realmente creo que se puede hacer y se puede implementar en nuestro medio.
Enfrentarse a estas heridas de difícil cicatrización no es fácil, pero a través de la estrategia proactiva de cicatrización de las heridas, creo que lo podemos lograr. Doctor, muchísimas gracias. Los invito a que hagan sus preguntas a través de los comentarios. Pueden entrar a la casilla de comentarios y allí los pueden dejar. Doctor, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un placer.